Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. ¿Tenés alguna relación tensa, tirante, un tanto conflictiva con tus hermanos? Me refiero a los hermanos de tu familia, pero también me refiero a los hermanos de tu iglesia, de tu congregación, de tu grupo juvenil. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Hoy en este tema, como perros y gatos, vamos a estar tocando el tema de las relaciones con nuestros hermanos. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Mi nombre es Edgardo Tosoni. Esto es Desafío Joven. Comencemos. El capítulo 25 arranca con los últimos días de este grande de la fe llamado Abraham. Pero fíjate el versículo 1. ¿Con qué sorpresón nos encontramos apenas iniciamos este capítulo 25? Claro, el viejito Abraham se había enamorado nuevamente y tenía otra novia. ¿Sí? Increíble. Ahora, dicen los estudiosos que este versículo está fuera del orden cronológico de los acontecimientos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque Abraham era extremadamente viejo para tener la cantidad de hijos que tuvo. Fíjate el versículo 2, su novia Cetura, o su nueva esposa Cetura, o su concubina Cetura, como quieras llamarla, tuvo 7 hijos con Abraham. Claramente dicen los estudiosos que este versículo número 1 debería estar ubicado después de que Abraham echara a Agar y a Isaac de su tienda. Quiere decir que en cuanto al orden cronológico, este versículo estaría fuera de lugar. Ahora, si te vas a los versículos 5 y 6, ¿qué diferencias claras, contundentes, determinantes establece Abraham entre todos sus hijos e Isaac? Es como si Abraham tomara a Isaac y lo pusiera acá y al resto de los hijos los pusiera en este otro sitio. ¿Qué diferencias establece entre ellos? Y finalmente lee los versículos 7 al 8. ¿Cómo se describen los últimos días de Abraham y a qué edad fallece? Dios le regaló a Abraham una muy buena vejez, llena de hijos e incluso con la bendición de poder ver a sus propios nietos, los hijos de Isaac. Cuando Abraham falleció, Isaac tenía 75 años. Y los dos hijos de Isaac, los nietos de Abraham, Esaú y Jacob, tenían 15 años cada uno. Esto lo podés ver en el versículo 26. Fíjate los versículos 9 y 10. ¿En dónde fue sepultado y quiénes lo sepultan? Abraham. Y luego de la muerte de Abraham, fíjate el versículo 11, ¿en dónde decide vivir Isaac? Y acá sí me quiero detener un minutito. Volvé a leer el versículo 11. ¿En dónde decide vivir Isaac? 10 segundos más tarde. Isaac elige vivir cerca del viviente que me ve. Y esto es muy significativo. La mejor decisión que podés tomar en tu vida es vivir cerca del viviente que te ve. Vivir cerca de Jesús, vivir en intimidad con Jesús, vivir vinculándote con Jesús. Que tu día a día sea un día en el que vos estés en permanente diálogo, en permanente charla con Jesús. Estás haciendo los mandados y vas andando en la bici o vas caminando por la vereda. Habla con Jesús. Estás yendo para el colegio. Habla con Jesús. Estás yendo camino al trabajo para comenzar tu larga jornada diaria. Habla con Jesús. Y aún allí en medio de tu trabajo, cuando te encontrás con alguna situación laboral complicada, habla con Jesús. Estás preparándote para rendir exámenes universitarios, habla con Jesús. Estás preparándote para una entrevista laboral, habla con Jesús. Que tu vida
sea una vida que la vivas cerca del viviente que me ve. Finalizada esta introducción de estos primeros versículos del capítulo 25, nos metemos ahora en el tema central. ¿Y cuál es el tema central? El tema central es la relación entre hermanos. Y como te dije al principio, pueden ser hermanos de tu familia, hermanos de carne y hueso, o pueden ser los hermanos de la iglesia, tus hermanos en Cristo. Mira los versículos 22 y 23 de este capítulo 25. Y ahí te vas a encontrar que desde antes de nacer, Esaú, el primogénito por minutos, y Jacob, ambos hijos de Isaac, ambos nietos de Abraham, como ya lo dijimos antes, se llevaban como perros y gatos. Y a tal punto competían y rivalizaban entre ellos, que cuando Esaú está naciendo, Jacob lo tenía agarrado con su manita chiquitita de su pequeño pie, como no queriendo que nazca primero. Así estaban las cosas desde el nacimiento entre Esaú y Jacob. Una relación entre hermanos conflictiva, una relación entre hermanos difícil y una relación entre hermanos que va a ir escalando en dificultad y en malos tratos a medida que pasen los años. ¡Que arda Troya! Fíjate los versículos 24 al 27. Porque allí te vas a encontrar, hay una buena descripción en esos versículos, que había enormes diferencias entre ambos hermanos. Esos versículos 24 al 27 hacen una descripción muy clara de cómo era Esaú, qué le gustaba a Esaú, cuáles eran las conductas y actitudes de Esaú y qué prefería Jacob. No solamente había diferencias físicas entre ellos, sino que también había diferencias de temperamento, diferencias de carácter entre uno y otro. Ahora, hago una pausa acá porque creo que es importante decir esto. Es importante que reconozcamos nuestras diferencias con nuestros hermanos. De nuevo, los de la familia, los de carne y hueso, los hermanos de sangre, pero también los hermanos de la iglesia, aquellos hermanos y hermanas en Cristo que tenemos, independientemente de la denominación evangélica que sea. No somos iguales. Por diseño, Dios nos hizo a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles. No somos iguales. Sin embargo, nuestras diferencias de habilidades, de talentos, de capacidades, de gustos, de ideas, de dones, de conocimiento, de autoridad, de experiencia, de vivencias, nunca deberían ser causa de peleas, de discusiones, de rivalidades y de separaciones, porque somos hermanos, estamos atravesados por el mismo Espíritu Santo, hemos sido comprados al precio de la misma sangre que pagó Jesús en la cruz, tenemos al mismo Padre que es Dios, tenemos el mismo sello de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nuestras diferencias deberían ser para complementarnos, nunca para separarnos, nunca para dividirnos. Me encuentro leyendo redes sociales y es enorme la cantidad de críticas despiadadas, críticas descarnadas, críticas frías. Y debo decirlo también, absolutamente irrelevantes, carnales e inmaduras, que cristianos se hacen entre cristianos, que creyentes se hacen entre creyentes. La pregunta es, ¿a quién edificás? ¿A quién bendecís?
¿A quién haces crecer con esa crítica descarnada porque tenés un pensamiento diferente o porque tenés una interpretación teológica o doctrinal diferente? La pregunta es, ¿quién te dio el derecho de juzgar a tu hermano? ¿Quién te dio el derecho de criticar a tu hermano porque tenés una visión denominacional diferente? Y la respuesta es, absolutamente nadie te dio ni me dio ese derecho. La rivalidad entre nosotros, los creyentes en Jesús, lo único que hace es espantar a los que no conocen a Jesús. Las peleas entre cristianos en Jesús, para lo único que sirven es para que Satanás se ría de nosotros y para que aquellos que no conocen a Jesús y que están desesperados por encontrarlo y por buscarlo, simplemente elijan otro camino. Tu crítica no bendice, tu opinión descarnada en redes sociales contra otros creyentes en Jesús no bendice, no edifica, no le aporta absolutamente nada, ni a tu vida ni a la vida de otras personas. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! La rivalidad entre Esaú y Jacob lamentablemente también estaba muy alimentada por sus propios padres. Fíjate el versículo 28. ¿A quién prefería Rebeca y a quién prefería Isaac? Muchas veces somos los mismos padres quienes preferimos a algunos de nuestros hijos por encima de otros. A veces, y obviamente esto no debería suceder ni debería ser, a veces somos los propios padres los que consciente o inconscientemente comparamos y hacemos comparaciones entre nuestros hijos. O siempre nos agarramos de punto con uno, a quien criticamos, a quien ponemos como el chivo expiatorio de todos los males y las desgracias familiares, mientras que al resto de nuestros hijos le permitimos y le toleramos absolutamente todo lo que hacen y dicen. Estas diferencias tan marcadas, lo único que provocan es resentimiento, enojo y frustración entre hermanos. Si algo pasa así en tu casa, si sos hijo, hija, y te encontrás en esta situación, lo mejor que podés hacer es hablar con tus papás. Tratar de explicarles cómo te sentís, orar por ellos, perdonarlos para liberar tu corazón del enojo, de la bronca, de la frustración y en la medida de tus posibilidades mantener la paz. Una paternidad sana, una paternidad funcional, no hace comparaciones entre hijos, no marca diferencias comparativas entre unos y otros. Una paternidad funcionalmente sana es aquella que satisface las necesidades emocionales, espirituales, físicas, económicas y sociales de cada uno de sus hijos, respetando las características individuales de cada uno de ellos. 10 segundos más tarde. Dicho esto, cerramos el video de hoy con mi vida por un guiso de lentejas. Qué rico que son los guisos de lentejas. Me encanta un buen guiso de lentejas. Fíjate los versículos 29 al 34, porque un guiso de lentejas, o mejor dicho, por un guiso de lentejas, una gran bendición fue desperdiciada. La rivalidad entre Esaú y Jacob continuó, como dije antes, fue escalando con el paso de los años. ¿Qué tipo de ayuda le ofrece Jacob a su hermano Esaú cuando éste vuelve del trabajo muy cansado, muy hambriento, muy desgastado por su jornada laboral? Jacob le ofrece un guiso de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, tenés hambre, estás agotado,
te preparo un excelente guiso de lentejas, como a vos te gusta, te lo comes, pero a cambio renunciás a tu primogenitura y me la entregás a mí. En ese tiempo, ser primogénito, o sea, el primer hijo, era un honor, era un alto privilegio. Significaba ser el heredero principal de todos los bienes familiares. Significaba recibir lo mejor de las posesiones materiales de los padres. Y además significaba ser reconocido como la cabeza, como la autoridad sobre todo. Y recordad que tanto Abraham como Isaac eran muy ricos. Entonces está muy claro de por qué Jacob, que había nacido unos minutos después de su hermano Esaú, anhelaba la primogenitura. Sin embargo, no era lo único que Jacob quería. Había algo más. Y ese algo más, Jacob lo obtiene en complicidad con su madre. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahora, es cierto que Dios había elegido a Jacob desde antes de la fundación del mundo para realizar su propósito en él. Y también es cierto que Esaú menospreció, no valoró, no valorizó su primogenitura, sino que simplemente para saciar su hambre, su necesidad física, se desprendió de ella como si no tuviera valor. Todo esto es cierto. La despreció total y completamente. Pero Jacob estaba haciendo todo mal. Lo estaba haciendo todo a su manera. Y con sus malas actitudes de manipulador, de estafador, de ladrón y de mentiroso, lo único que conseguía Jacob es que su hermano Esaú lo odiara cada vez más. Evalúa tus actitudes. A ver, ponete en el lado de Esaú. Si fueras Esaú, ¿qué cosas valiosas tenés en este momento, en tu vida, en tu familia, y no estás valorando? Aprendí a darles el valor que realmente tienen, en lugar de vivir quejándote por todo. Lo que no valores y cuides, probablemente lo perderás. Ahora, ponete en el lugar de Jacob. ¿Qué actitudes, qué comentarios, qué reacciones están aumentando los problemas y las dificultades entre vos y tus hermanos? Los de tu familia, pero también los de tu iglesia. ¿Qué harías entonces para tratar de corregir o modificar esas actitudes que están generando roces y malestar entre ustedes? Aunque Dios te haya escogido para algo mejor o mayor que a tu hermano, eso no te da derecho a levantarte en contra de él. Eso no te da derecho a manipularlo para obtener tus propios propósitos. Eso no te da derecho a desacreditarlo. El único derecho que tenés es a esperar el tiempo de Dios para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Que Dios te haya ungido, que Dios te haya equipado, que Dios te haya llamado, que Dios te haya dado propósito y asignación, no te da ningún derecho a juzgar a tu hermano, no te da ningún derecho a criticarlo, no te da ningún derecho a mirarlo con una actitud altiva o soberbia, no te da ningún derecho a menospreciarlo. Sigue siendo tu hermano y Dios sigue siendo su papá. Pensar. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Muy bien, gente, finalizamos por hoy. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita para que te lleven las notificaciones de los nuevos videos. Y nos estamos encontrando en próximos encuentros. Adiós.